gracias por estar otra vez aquí con nosotros en Divaneando, en vivo, felices. En esta ocasión está con nosotros el doctor Salvador Mercado Beristain, cirujano plástico, médico ortopedista, líder y orgulloso precursor de esta causa que nos tiene hoy reunidos. Está también el doctor Jaime Gamboa Cedillo, que ya lo conocieron la vez pasada, psicólogo clínico, especializado en salud mental, en discapacidad. Hoy un infortunio no nos permitió tener al doctor Moisés Vega, pero si se me permite, echaré la parte psicoanalítica si es que cabe, ¿vale? Queríamos comentarles, vamos a tratar de hacer diferentes programas por bloques, porque lo que se vive en diferentes etapas de la vida es diferente. Hoy nos vamos a abocar a de los 2 a los 6 años del chico que padece de parálisis cerebral, pero realmente vamos a enfocarnos en qué viven los padres, qué vive la familia, qué se desarrolla alrededor de ellos, qué tipo de comorbilidad emocional pudiera surgir de tener una persona con estas características. Y bueno, a mí me gustaría comenzar, si es posible, con que nos cuenten un poco acerca de, yo pienso, tengo la impresión desde el psicoanálisis sobre todo, que tener un niño con este tipo de discapacidad a veces genera culpa en los padres. Una culpa inconsciente, porque la vez pasada hablábamos acerca de la esperanza del bebé, ¿no? Y este bebé nos salió defectuoso, nos salió con problemas, nos trae retos y nos coarta la vida. Y a veces pienso, no sé qué experiencia haya tenido, doctor, qué experiencia haya tenido de este lado desde la parte emocional, pero sí creo que podría generarse alguna especie de culpa. Bueno, si bien hay casos donde sí hay culpas, son los menos, tal vez menos del 1%. La gran mayoría no se sabe la causa o la causa tiene que ver con un problema al nacer de muchos tipos. Se pueden echar culpas, pero generalmente no es en la familia, sino a veces a los médicos, al taxi que no llegó, al accidente X, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pero realmente no es porque haya una culpa implícita, sino porque la sensación de culpa la tienen ellos, porque piensan si hubiera llegado a tiempo, si hubiera salido antes, si el doctor hubiera hecho caso, si creen que en ellos hubiera estado la diferencia entre este problema y no problema. Y la realidad es que las cosas son como son y generalmente cuando ocurren no hay algo que hacer de regreso, lo que sigue es para adelante y esa es lo que vamos a platicar hoy que tanto repercute, pero sí la sensación de culpa hace que falsamente tengan que hacer una sobreprotección o unas actividades extras que normalmente también repercuten en la familia. Sí, inclusive yo creo que esa culpa se va incrementando conforme van viendo que eventualmente ese hijo idealizado no va a poder hacer una serie de cosas o no va a hacer lo que ellos pensaron que iba a hacer. Es decir, por ejemplo, conforme se van dando cuenta que ese impacto del primer diagnóstico que les dieron y además va a influir mucho también en la magnitud o el daño que tenga el niño. Pero conforme vayan dándose cuenta que eventualmente tal vez en un inicio no pueda hacer muchas cosas, tienen que ir elaborando una serie de duelos. No solo el duelo del niño ideal, tiene que desprenderse de esa imagen que ya la tenían incluso interiorizada. Y luego ven al niño que está externo y empiezan a alejarse emocionalmente de él. Alguno de los padres tiene que tomar esa posición de no dejarlo, ¿sí? Pero muchas veces no es igual en la pareja. Sobre todo en aquellas parejas en las cuales ya existía previo algo, alguna condición de falta de comunicación o que ahora sí que la pareja no era pareja y que alguien estaba un poquito arriba del otro en el cual mantenía el poder, etcétera. Aquella persona que está debajo siempre va a sufrir con la cuestión y probablemente con una culpa, como dice el doctor, es decir, tal vez porque no hice esto a tiempo, entonces, tal más vez que porque no culpa fui. sería intentar de una manera inconsciente, tal vez un tanto más desde la parte psicótica que neurótica de la mente, buscar responsables de por qué estamos viviendo esto, ¿no? Sí, probablemente ya después es cuando dicen,
es que fue alguna negligencia médica, o es que no tuve esto a tiempo, o es que no tuve las ayudas. Cuando ponemos a analizar ya el caso por caso con detenimiento, probablemente influyan muchos factores, pero indudablemente que el primer impacto, desafortunadamente, pues es brutal en la familia. A veces cuando no está totalmente unida, cuando no es una familia como veíamos en la sesión pasada, con cierta madurez, el impacto puede ser muy fuerte y puede desgarrar a esa familia. Sí, claro, porque todo el mundo vive de la idealización y yo, de hecho, cuando me aventé mi pequeño TikTok para invitar a que nos acompañaran el día de hoy, yo los invité no solamente por el tema de la parálisis cerebral, es que yo veo que que esa es una circunstancia que se puede extrapolar a otro tipo de morbilidades o de circunstancias, por ejemplo, un accidente que deja cuadrapléjico a una persona, un niño que nace con un síndrome de Down, y ahí entonces, cuando hay este tipo de características, sí me he dado cuenta que los padres empiezan como a aislarse socialmente. Sí, afortunadamente la gran mayoría de los, cuando menos los papás de los niños que nosotros atendemos, tienen como ya muy asimilado el problema, sobre todo porque no llegan antes de los 2 años. A veces no antes de los 4, llegan de los 5 en adelante. Incluso últimamente nos han pedido atención de alguien de más de casi 50 años y el más grande fue de 65 años. Pero muchos están como muy adaptados. El problema se empeora porque frecuentemente uno de los padres no tolera la situación y se va. Entonces le queda todo el problema al que se queda. Y entonces los problemas se hacen más graves y se acumulan en esa persona. Generalmente el padre es el que se va, también se va la madre. Pero también tenemos algún caso donde los padres con el niño que nació fueron, se lo dejaron a los abuelos y se fueron. Y los abuelos se hicieron cargo a partir de ahí. Y a gente de 60 o 70 años todavía está complicado. Y eso asumiendo que el niño fuera hijo único, pero regularmente hay hermanos alrededor de todo este problema, que también pueden sentirse aislados, ¿por qué no agredidos, abandonados ante esa circunstancia que los padres probablemente estén enfocando demasiado la atención en el pequeño enfermo y descuidando a los otros, y eso empieza a causar problemas en la dinámica familiar también, ¿no? Y hay que recordar también que normalmente a los 2, 3 años ya tienen un diagnóstico o una idea del diagnóstico o de la gravedad definitiva del niño. Tal vez el diagnóstico lo tienen todo confundido por culpa de los médicos y terapistas, pero ellos ya tienen claro que es un niño con discapacidad grave, que va probablemente a no poder hacer muchas cosas, y peor, que muchos médicos les dicen que nunca más y que se va a morir en 3 días y que nunca va a caminar y que nunca va a hablar, y resulta que se muere primero el doctor, hablan, caminan y hacen cosas que les habían dicho que no. Por eso a veces eso empeora la circunstancia del momento, pero a esa edad los padres ya tienen claro y es cuando empiezan a buscar soluciones. Los padres, ahorita se estaba pensando esa pregunta, pero se me cruzó esto. Los padres también pueden enfrentar una cosa muy, muy peculiar que suele suceder. Al principio tienen un grupo de apoyo inmenso, ¿no? Los abuelos, los hermanos, los tíos, los padrinos, los amigos que están alrededor, pero poco a poco se van alejando de ellos y esos apoyos, tanto económicos como emocionales, se empiezan a disgregar. Y esto también puede causarles un estado de estrés a esos padres, ¿no? Que finalmente pueden repercutir. Pero inicialmente como que se Sí. da un poquito al revés. Ah, ok. Es decir, primero los papás reciben la noticia, se van dando cuenta y probablemente todavía no tengan una idea clara de qué es lo que va a suceder. Es una respuesta meramente emocional y de miedo. Se van dando cuenta de lo que va sucediendo y la primera reacción tal vez es ese aislamiento. Ya no van a las fiestas familiares, tratan de que el niño esté pues aislado. Si hay algún hermanito más grande, deja de recibir tanta atención, pero es producto de ese aislamiento. Okay. Cuando ya empiezan a buscar alternativas y que son los niños que están un poquito más grandes, probablemente ya hicieron interior parte de ese daño que tiene y parte de esa secuela que tienen que atender. Y es cuando empiezan tal vez a buscar esa ayuda, pero al principio hay una reacción de aislamiento, les lleva un tiempo, van interiorizando algunas cosas, se van defendiendo, de esa negación
al principio de esa primera impresión del diagnóstico la van dejando y es cuando empiezan a buscar ayuda. El tiempo que les lleva pues es muy variable dependiendo de la magnitud o de la secuela que Y puede de las producir. cohesiones familiares, tanto nuclear Así como es. satelital, ¿no? Así es, así es. Y bueno, y después de esto también venía a mi cabeza, nos encanta consultar al doctor Google, ¿no? Entonces, ante un problema como el que estamos platicando ahorita y bueno, otros similares, yo creo que sí es difícil encontrar información útil, fidedigna, eficiente, que nos permita llevar al niño a, al lugar adecuado. Creo que eso ya lo habíamos empezado a coquetear la sesión pasada, pero me gustaría que ahondáramos un poquito en qué se vive aquí. Bueno, primero que nada es importante hablar del estado de los padres, la disposición para escuchar, las ganas de actuar Okay. y los resultados idealizados, pues según ellos, porque la gran mayoría de padres que les dijeron que todo iba a ir mal, cuando el niño pues, se puede parar y dijeron que nunca, para ellos es un gran logro. Uh-huh. El niño que empieza a hablar, que antes no hablaba, es un logro enorme porque ya se pueden comunicar con él. Uh-huh. El niño que puede dar pasos por medio de ayuda, con la mano del papá, con un andador, lo que sea, para ellos es el cambio del cielo a la tierra. Ese es un grupo de padres. Hay otro grupo de padres que siempre están descontentos con lo que les ofrecen. Okay. Y siempre encuentran que en Google les dijo otra cosa. Y no tienen ni idea, no saben nada de nada, nunca han tenido un niño así, pero se sienten que pueden opinar y entonces juzgan todo, preguntan todo. Si uno les da una indicación de que tienen que hacer tal ejercicio, dicen, ¿y por qué ese ejercicio? Pues porque se tiene que hacer, porque le va a ayudar a tal músculo y tal otro. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los beneficios? Entonces empieza como un reclamo, como una exigencia. Y luego hay otro grupo de pacientes, esos son muy problemáticos. Sí. Esos pacientes, yo he tenido 2, que les he dicho antes de la cirugía que paciente que es familiar que es problemático antes de la cirugía va a ser problemático después. Y esos pacientes son un problema tremendo y no quisiéramos ni verlos y le están quitando el lugar y la atención a otros que tienen todo el afán de hacerlo. Claro. Y luego hay otro grupo que si no les parece cómo les hablaron, cómo les abrieron, cómo los recibieron, cómo la primera consulta, ya no quieren nada, ¿no? Me toca algún caso de unos pacientes que tuvieron que esperar porque estábamos haciendo otras actividades y su consulta se retrasó. Y cuando llegué y me senté con ellos, les dije que les ofrecía una disculpa, pero que no había problema, que ya podíamos hablar. Y entonces me dice, es que eso viene diciendo la secretaria, que no hay ningún problema, pero sí hay problema porque estamos esperando desde hace 20 minutos. Le digo, oiga, pues tiene que entender que es un poco mucho trabajo, hay niños, a veces, ¿no? Los tiempos no están. Pues sí, pero pues nosotros estamos aquí esperando. Y le digo, pues si quieren tienen 2 opciones, o se esperan o que les vaya muy bien. Dice, pues mejor nos vamos, pues que les vaya bien. Y cuando ya se dice, pues nos habían dado muy buenas referencias de usted. Le digo, pues si no le parece, váyase al Teletón, o váyase a PAC, o váyase a donde quiera. Tiene toda la libertad de escoger la institución que quiera. Y si con nosotros no está a gusto, hay otras instituciones que le pueden ofrecer atención, pero de repente, no es difícil encontrarlas. De repente con reclamos, con actitudes de que quítense todos porque yo ya llegué y eso pues tampoco es así. Pero tampoco es fácil llegar ni tampoco es fácil ser admitido y no sé si existan suficiente cantidad de lugares de rehabilitación o de operación con los que contemos en el país. Pues yo quiero que se vayan a las 4 de la mañana a hacer fila al hospital de pediatría a ver si los atienden a la hora que llegan y a los 20 minutos, pero quieren todo bueno, bonito y barato y eso no existe. No. Sí, o los centros de rehabilitación, ¿no? De públicos, donde efectivamente tiene uno que estar en la madrugada para una ficha. Si alcanzas, entras a una prevaloración, ni siquiera a una valoración. Luego te dan otra cita, probablemente alejada, para una valoración. Luego probablemente otra, donde te empiezan a dar ya un plan de tratamiento y en eso ya pasaron pues, tal vez un mes o si es rápido 15 días. Por ejemplo, en los CRIT, en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón, en el primer centro de rehabilitación que estaba en Tlalnepantla, en la clínica 1 que tenía específicamente parálisis cerebral, llegó un momento en que le decían a la familia que tenía que esperar 15 a 20 años. Cuando yo me enteré de eso, yo trabajaba ahí, yo dije, no puede ser, seguramente fue una broma. Pero efectivamente, por la lista de espera tan larga,
calculaban ellos más o menos el tiempo que le llevaba a atender a un niño y sacaban con todos sus números y efectivamente había que esperar años para... Con este comentario me surge una duda. ¿Todos los casos no todos los casos requieren cirugía? ¿No todos los casos requieren terapia? ¿No todos los casos tienen que trabajarse en conjunto? ¿Cómo se discrimina y cómo se derivan estas cosas? Bueno, lo que pasa es que la historia ha sido que el niño está mal, nace con discapacidad y el doctor de su escritorio le dice el pediatra, tiene que ir a terapia. El neurólogo ve la radiografía y dice, sí, tiene que ir a terapia. El ortopedista lo ve al niño todo descompuesto, como les digo yo, y dice, tiene que ir primero a terapia. Entonces, cuando dice, doctor, oiga, ¿y lo pueden operar? Bueno, pues tiene muy poquito todavía no necesita. Cuando ya esté el pie totalmente deforme, entonces ya lo trae. Y entonces nadie esperaría ver al hijo con cómo se va empeorando, para entonces llevarlo. Claro. Y cuando ya lo llevan y que ya aceptan hacer la operación, pues implica cortar los huesos, alinear, y es una cirugía que tiene pobres resultados, que es dolorosa, que es de mucho tiempo, lleva placas, tornillos, no sé cuántas cosas, y al final no les hace un beneficio. Hay gente, incluso que mucha gente nos ha dicho, él caminaba, lo operaron y nunca más volvió a caminar. Entonces, ni terapias, ni ejercicios, ni cirugías, esa es la realidad a la que se enfrentan todos los papás, en todos los países, no en México. Tenemos pacientes desde Canadá hasta Argentina, donde la queja es la misma, falta de información, uno le dice una cosa tras otra, un terapista dice que necesita las férulas verdes y el otro dice que no, que las azules, un doctor dice que le urge la cirugía de cadera, otro dice que no es necesaria, opiniones encontradas sobre el mismo problema, y todos los papás se sienten desesperados porque nadie les dice como si hubiera una verdad y nadie se las quiere decir. Entonces, ese es el problema. Hay infinidad de terapias. Hay hasta ahorita hay contabilizadas 56 terapias en el mundo relacionadas para parálisis cerebral, de las cuales científicamente demostrado solo sirven 3. Todas las demás, pues le mueven el pie, le hacen le embarran perfume, le ponen un láser cubano ahí falso que no sirve para nada, las meten a la cámara hiperbárica, que la falta de oxígeno fue al nacer, no cuando tenían 5 años, pues, aunque lo duerman diario ahí jamás va a recuperar, le sacan dinero por todos lados y se sienten desesperados porque no encuentran una solución. Hay quien se desespera tal grado que dicen ya, no más. Mucho gasto, mucho problema, nos dicen una cosa, nos dicen otra, nos dan citas, el doctor que dice urge operarlo, cuando ya llega la operación ya no está, y el que lo va a operar dice no, pero no necesita, y entonces ellos están ya toda la idea de operarse, la mera hora no, esto está muy complicado, no es fácil el tener a un bebé, a un hijo, a un adolescente, a un preescolar, a un escolar con parálisis cerebral, porque el problema no es el niño, a veces el problema es el entorno médico y familiar y social, porque si se ve feo el niño o le escurre saliva, claro, ya lo rechazan, es un problema. Sí, como decíamos la vez pasada, ¿no? Desde lo ominoso de Freud, no hay nada más espantoso que ver algo que te horroriza, pero porque te horroriza de ti mismo. O sea, eso sí tenemos que dejarlo bien claro, porque como sociedad tenemos que entender que, o sea, si nos dieran a escoger, pues de mensa nazco así, ¿no? Yo nazco rica, millonaria y pareciéndome a Angelina Jolie. O sea, no, esto es una cuestión de lotería, de lotería genética, de lotería de entorno. Entonces, creo que sí, como sociedad, sí invito seriamente a entender que hay diferencias, y esas diferencias nos pueden hacer más grandes. Había una fulana, por decirlo de alguna manera, del gobierno en Quintana Roo, que dijo en una entrevista que los niños que nacían discapacitados no debían de permitirles vivir. Recuerdo eso. Y no se pone a pensar, ni sabe, obvio, ni experiencia tiene, porque muchos papás piensan que es un regalo de Dios. Muchos hasta les ponen nombre de ángeles, de tal, porque para ellos les cambió la vida gracias a eso, los hizo personas más sensibles, más nobles, a ver la vida de otra manera. Para muchos de ellos les cambió la vida y su hijo es su vida. ¿Qué tan difícil es tener acceso a estas 3 terapias que sí funcionan? ¿Cuáles son? ¿Qué tan difícil es? Pues el problema es que todos dicen que sus terapias son las mejores. Por ejemplo, hay una terapia que se ha usado en los últimos 60 años, que ha habido escuelas para que vayan y la aprendan y la desarrollen y se desarrolla en todo el mundo, y en los últimos 2 años ha habido estudios científicos que demuestran que no sirve. Y entonces los terapistas, médicos y rehabilitadores que se han dedicado a esto y que tienen clínicas de gobierno o privadas de esto, se molestan, porque la evidencia dice que no hay cambios. Y yo tengo un ejemplo, que por eso yo no estoy muy de acuerdo con
muchas de las terapias que existen. Ajá. Hemos tenido niños que durante 10 años fueron a más de 5 o 10 terapias diferentes. Salía de una, entraba a otra, los lunes, los martes, terapista en casa, terapista, gente con recursos que le dio todas las posibles oportunidades a su hijo. Y por otro lado tenemos niños que vienen de la Sierra de Puebla, que tienen 10 años, que estuvieron tirados en un catre, petate, en un petate, y ahí los tuvieron por 10 años, y ahora que llegan en las mismas condiciones exactas, sin y con terapia. Entonces yo digo, ¿dónde está la utilidad de la terapia? Claro. Porque la mayoría de los papás están desesperados porque un año de terapia no hay cambio, otro año de otra terapia no hay cambio. En el Teletón le dicen, no hay nada más que hacer, los damos de alta. Y entonces a la hora que uno los ve, con la forma en como nosotros atendemos esto, con las técnicas que tenemos, lo vemos y decimos, pues ya pásenlo directo al quirófano, hay que hacer lo que se pare, hay que quitarle el saliveo, hay que hacer que los ojos se le enderecen, hay que hacer que tome cosas con la mano. Para nosotros es urgente hacer este tipo de arreglos porque los resultados son positivos y en otros lados dicen, no necesita cirugía, no, con una terapia, no se preocupe, no pasa nada, y sí pasa. No, pasa todo porque porque cada vez se va perdiendo un poquito más la fe y no sé, pudiera llegar a un grado de desesperación tal que esos padres amorosos de este angelito también empiecen a rechazar al angelito. Bueno, lo que pasa es de que pues, no es fácil No. lidiar con un niño con algún tipo de discapacidad o con algún niño con una parálisis física que le dificulte a la mamá cuidarlo en las actividades diarias, en el aseo, en la alimentación, en el baño, en el vestido, etcétera, ¿no? Y se puede cansar, y se vale cansarse además. Entonces, claro. si esa mamá cansada después se siente culpable porque no está atendiendo bajo su propia óptica como debiera al niño, o que no le está dedicando el tiempo, o que no está haciendo lo que sea necesario, va a inclusive generar si le ponemos todavía una carga emocional más lo que se espera que ella haga, que está tremendo, ¿no? Lo que esperarían los demás. O que esperarían los demás. Es que no estás cuidándolo bien, claro, es que no estás. Entonces entra en tela de juicio porque la buena madre se convierte en mala madre. Y solo es una madre que tiene un montón de problemas, ¿no? Pero hay un problema más grave que esto y que la gente no lo piensa, sobre todo los padres no lo piensan, los terapistas, los médicos menos. El niño cuando tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pues el brazo está con espasticidad y uno lo puede estirar y uno le endereza la mano y le pone una férula y la mano se endereza mientras está la férula. Las caderas se le pueden mover, las rodillas, todo. Es un niño que se puede uno llevar a donde quiera, lo levanta, lo carga, pesa 3, 5, 7, 10 kilos. No pasa nada. El problema es cuando este niño se hace adolescente. Bueno, de 2 a 6 años ya piensan también, yo sé, o sea, ya es difícil manipularlos. No es difícil comparado con el adolescente que va a pesar 60 kilos, que va a medir unos 50, que los músculos son de adulto, que las férulas las rompen, que no hay cosa que se pueda hacer. Ya la mamá ya no lo puede cargar, el papá ya está cansado, los papás ya tienen 40, 50, 60, ya les duele la espalda, ya traen la faja para cargar al... Eso... Hay muchos papás que dicen, no, bueno, doctor, pues no lo operamos, mejor nos esperamos. No sabe lo que está diciendo, porque esperarse 2, 3 años implica que las contracturas se hacen deformidades y ahora la cirugía es peor y los resultados son peores y la carga al final es para ello. Yo le digo, usted puede hacer lo que guste, pero todo el problema se le va a ir a usted cuando el niño tenga 10 kilos más, 20 kilos más. No va a haber forma de que lo arregle en ese entonces. No es cuando uno quiera, hay tiempos para hacer las cosas en los niños con parálisis cerebral. Si no se hace, camino. Es como el niño que si lo detectan en el primer mes de vida y le dan la terapia con la técnica Mora, el 80% del problema cerebral se corrige. Si se hace cirugía mínima invasiva en etapas antes de los 8 años, muchos niños que tenían pronóstico de no caminar y no hablar, lo van a lograr. Otros van a tener una mejor calidad de vida, aunque no caminen y no hablen. Pero si esto no se hace en ese tiempo, cuando ya son más grandes, la cirugía ya no es pequeña, ya es una gran cirugía en cada parte del cuerpo. Y además cuando uno hace lo que tiene que hacer en el momento justo, le ayuda al cerebro a hacer a través de la plasticidad cerebral. Claro. El niño va resolviendo distintos problemas, va adquiriendo otras habilidades que al mismo tiempo se vuelven una retroalimentación. Es como el planteamiento que hace, por ejemplo, Jean Piaget acerca del lenguaje y la inteligencia. Él dice, bueno, para ser inteligente necesitas el lenguaje, pero para desarrollar el lenguaje pues necesitas la inteligencia, ¿no? Claro. Entonces,
Habrá alguien que esté de acuerdo con esa posición, habrá otros que tengan sus críticos, Sí. pero la verdad es que si nosotros atendemos, lo veíamos la sesión pasada, la reunión pasada, que si ese niño llega lo más rápido posible a la estimulación múltiple temprana, al mismo tiempo estamos haciendo lo necesario para que actúe esa plasticidad cerebral, Y ¿no? aquí otra vez se extrapola, como hice mi invitación para el día de hoy, cáncer detectado a tiempo, cualquier condición que altere tu salud, entre más temprana sea la detección y la atención, va a ser un poquito más sencillo o con más esperanzas de éxito. Yo sigo pensando en los papás y en la carga emocional. Efectivamente, todavía en esas primeras etapas de 2 a 6 años que estamos tratando el día de hoy, pues tienen fe y tienen esperanza, pero conforme va pasando el tiempo, también yo creo que se les va cargando el peso del muerto, que es el muerto en vida que tienen y que les está quitando vida a ellos. Esto también creo que deberían de considerarlo los padres y los médicos tratantes, ¿no? O sea, no ser tan displicentes y tomarse más en serio este asunto del diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Sí, pero hay otro problema. No es el que causa problemas o el que busca problemas, pero pues es que hay muchos problemas envueltos. Por ejemplo, No, sí. vamos a suponer que el papá lleva al niño con el ortopedista. Y el ortopedista pues aprendió la cirugía de parálisis cerebral en el libro. Ujú. Y el libro está escrito con técnicas de hace 100 años, que estaban indicadas para poliomielitis, que es otra forma de parálisis. Entonces el doctor a través del tiempo ha venido haciendo esas cirugías y los resultados no son buenos, desafortunadamente. Y hay 100 técnicas diferentes, variaciones tantas, y el resultado no es como el doctor esperaría, que como cirujano quisiera pues ver grandes cambios, no los ve. Los familiares tampoco lo aprecian. Las inmovilizaciones, la fijación de huesos, de articulación recién operada es de mucho tiempo. Los niños de por sí no se mueven, se atrofian y entonces al final ni el médico los quiere operar, ni el terapista quiere hacerle tantas cosas, o sea, le hace hasta donde puede. Los papás quieren que le hagan algo, pero también le dicen es que hay que cortar el hueso y ya no quieren. Entonces empieza a complicar porque al final la solución por cirugía no es buena. La cirugía antigua, la cirugía convencional, no da buenos resultados, tristemente, porque el doctor lo hace con el mejor afán y con la mejor capacidad y técnica, instalaciones y todo. Entonces, lo ideal es que exista una cirugía que por medio de pequeñas lesiones se logren grandes cambios y que podamos alinear unos dedos, alinear un tobillo, que estire las rodillas, que las caderas se muevan bien, que separen las rodillas, que la columna se enderece, que los brazos levanten, que las muñecas se muevan, que el dedo pulgar se separe, porque eso es súper importante para la maduración cerebral, y que el niño alinee sus ojos. Entonces hay que entender que el problema de la espasticidad en los músculos rojos, los músculos esqueléticos, no solo está ahí. También están en los músculos de la deglución, los músculos del pasar alimentos, de hablar, o sea, por ejemplo, los músculos que llevan la comida en el intestino, en un sentido, son niños estreñidos porque el movimiento intestinal está alterado. Los músculos que mueven los ojos también están mal conectados, mal funcionando. Y el hecho de hacer una cirugía que provoque estimulación cerebral y empiece a reconectar todas estas partes, es una cirugía que todo el mundo la ve, nos lo escriben, que es admirable, que los resultados que son increíbles, que no sé qué. Y una vez que ya están los resultados y que vamos mejorando la técnica y que vamos logrando cada vez mejores resultados y vemos que nos faltó en unos y ahora hay que corregirlos y ahí vamos aprendiéndole, porque es una técnica que nunca se había hecho. Hemos intentado enseñarle a 3 médicos cuando menos para que pueda reproducirse. Si viene un médico de Brasil y aprende, ya no tienen que venir los niños de Brasil, Claro. lo mismo de Argentina. Pero las 3 experiencias que hemos tenido, totalmente terribles, no estudian, no aprecian, no leen, no buscan, No se hacen otra comprometen. vida, no hay compromiso. Y después se van y quieren ir a operar a otros lados diciendo que saben hacer las cosas. Y el problema es que los papás se enfrentan a otra vez a una cirugía que no sirve porque no la hacen bien y ellos afirman que la hacen bien. Entonces, los papás de un niño con parálisis se enfrentan a muchos problemas y lo peor es que como nadie se los dice, ellos piensan que
va a haber algo más adelante que lo va a componer, que así como lo cargan, más adelante lo va a seguir cargando, que así como está contracturado, más adelante va a seguir así. No, todo va a ir empeorando, grave, grave, va a ser cada vez más difícil, y si no ponen atención, y si no piden ayuda, y no llegan a un lugar donde los puedan atender adecuadamente, van a sufrir una calidad de vida terrible. Todos los padres aquí que me estás describiendo, a mí no sé, doctor, si coincidamos, a mí me recordó la defensa de la mente de la renegación, Sí. que muy bonito lo describió Freud, pero coloquialmente podríamos decir, estás viendo y no ves. Y no ves, sí, O claro. sea, lo estás viendo, ahí está, y te niegas a verlo, y eso, pues bueno, también se entiende un poco porque finalmente, si lo vemos desde la perspectiva de la fantasía inconsciente, de toda esta idealización que teníamos de niño y demás, sí fallé, no hice un niño perfecto. Y eso es un golpe narcisista que a los padres les cuesta mucho trabajo entender, superar y sobre todo captar que no estaba en ellos. Así es, y además, por ejemplo, no ayuda tampoco el contexto, ¿no? Cuando nos venden que la gente exitosa es aquella gente que Sí, está claro. bien proporcionada, que está Claro. agradable a la vista, que si es de X color de ojos va a tener más Ujú. éxito, etcétera, se confrontan con esa realidad Claro. y de alguna manera se instaron en el mecanismo más arcaico, que es negar las cosas. Sí, Y eso los sitúa en una situación en la cual a veces no son capaces de mover y tomar ellos en sus propias manos ese proceso. sí. La rehabilitación es muy clara, ¿no? Se trata de que la persona afectada también en un momento dado sea un actor de su propio proceso de rehabilitación. Pero ojalá que ahí se quedaran las cosas, doctores. El problema es que también se necesita rehabilitación psíquica, emocional y afectiva a los otros miembros de la familia. Ya hemos hablado de los padres, pero también existen abuelos que aunque yo creo que también deben de sentirse muy afectados de ver que su hijita no cumplió su matrimonio bonito que esperaba. Deben de haber hermanitos que se sienten abandonados porque la atención se va hacia ellos y pueden convertirse en niños inhibidos, agresivos o potencialmente hasta psicópatas o sociópatas. Sí. Entonces, yo creo que también aquí hay que darle atención y no sé si se esté atendiendo esa circunstancia de manera un poco más global, cuando menos en la clínica que ustedes manejan. Pues para nosotros está muy complicado, porque Sí. si viene de la Sierra de Puebla, que Ajá. tienen que bajar del cerro cargando al niño 1 hora y media, Qué bueno y que luego tiene... le interrumpo tanto. Qué padre que estamos usando este ejemplo. Porque si la gente que nos está viendo cree que solamente la gente citadina o con poder adquisitivo puede acercarse a la clínica, están equivocados. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo por llegar a lugares recónditos. Pues, Y el esfuerzo de que nos vean nos ayuda a que así suceda. nos pasa la camioneta de un profesor que es una persona Sí. muy sensible, con mucha empatía, y va recogiendo niños de las veredas donde bajan cargando al niño, lo lleva con nosotros, lo operamos y luego los regresa y van cargando al niño a subirlo al monte 1 hora y media. ¿Cómo van a ir a un centro de rehabilitación? Por eso es tan importante esta cirugía, porque no requiere terapia en centros de rehabilitación. Lo pueden hacer en el monte, en el pueblo, en la casa, en donde sea. Y lo malo también es que hay veces que los papás creen que la cirugía es como quitar un apéndice o una vesícula o unas amígdalas. Ya se lo quitaron, ya se acabó el problema. No, es un niño que tiene una lesión cerebral para toda su vida y que después de la cirugía hay que facilitarle que mueva los músculos que nunca movió, que haga los ejercicios que nunca había hecho, que use posiciones que nunca había logrado, para que entonces se logre la estimulación cerebral. Pero muchos papás se operan y ya no los volvemos a ver hasta Ya que no dan nosotros los seguimiento. perseguimos y, Ajá. oiga, mándenos fotos, no nos dice nada. Pues es que no vi cambio, pues si nunca más te vuelvo a parar para aquí. Entonces hay muchas cosas que pueden ocurrir después de la cirugía que son muy simples de corregir, pero si no lo contactan al médico, pues no saben qué hacer y suponen que así tendría que ser. Sí. Entonces, también pudiera parecer una forma de negación, ¿no? Donde Sí. ya operaron, yo ya no tengo nada que ver. Y Además, no sé si- en los centros de rehabilitación, muchos de ellos tienen una escuela de padres, donde la asistencia no es toda la familia, sino que normalmente va la mamá o va la abuelita o va el papá. En el Teletón se generó un proceso que no se tenía contemplado. En las sesiones de hidroterapia, Sí. de repente empezaron a ir varios papás. Sí. Entonces preguntaron, oye, ¿cómo le hicieron para que viniera el papá? Porque normalmente viene la Sí. mamá, viene la abuelita, y dijeron, no sabemos.
Esa fue la respuesta cuando se dio en ese momento. Probablemente ahora ya tengan la explicación. Pero yo creo que la información funcionó de alguna manera. Pienso yo que la única manera de vencer el miedo es sabiendo. Y siempre hay que saber las cosas, por más crudas que sean, siempre hay que saberlas. Entonces, esa información, pues yo creo que tuvo su fruto. A pesar de que había una gran estructura de escuela de padres, así con una aula, etcétera, se agendaba al papá, y si no iba el papá, se le ponía una falta al niño, a expensas que tal vez si acumulaba X número de faltas, lo podían dar de baja. Entonces se tiene que batallar. En otros centros, por ejemplo, los del DIF... Qué capacidad de encontrar problemas a cada solución, ¿no? En otros centros, la escuela de padres se reducía a una plática de algún tema, que probablemente pues tuviera su efecto, ¿no? Porque finalmente pues das información. Pero creo yo que la escuela de padres tendría que funcionar en todos lados, 24/7, porque se trata de que los papás son los primeros agentes rehabilitadores que tiene la familia. Sí, claro. Pero hay otro problema, El problema es que nosotros atendemos papás y familias, niños de toda la República. ¿Cómo los vamos a traer a un salón de clases? O de Panamá, de Argentina, de Colombia, Venezuela, de Bolivia, de Chile. Gente, aunque pudiéramos hacerlo vía Zoom, no tienen los accesos. Es por eso que ahora lo vamos a hacer. Sí, no, bueno, la mayoría tiene acceso o lo consigue. Por eso, una idea que tenemos es hacer un programa de escuela para padres vía internet. Excelente. Para que la gente lo vea el día que puede, a la hora que puede, con el teléfono que le presten o a ver cómo lo consigue. Pero son tips, son información que les permite tomar decisiones aún estando alejados, porque nadie se las va a dar. Todo mundo le da información encontrada, información, el que dice que sí usen esto, el otro dice que no, pero radicalmente opuestas, y ese es un problema muy grave. Claro, yo no puedo dejar de pensar como psicoanalista en ese llanto atrapado, en ese grito no gritado, en esas palabras no dichas que los padres, inclusive el enfermo debe de estar teniendo, porque volvemos a insistir, solamente es algo motriz, el afecto, la emoción no se ha alterado. Y entonces, creo que también sería interesante la escuela de padres y no sé, dar que nuestras universidades, que todas las instancias de gobierno, que hagan un poquito más de promoción para las urgencias psiquiátricas, porque yo sí veo, digo, no tengo la experiencia de haber estado en ninguna operación y conocer ningún caso todavía, pero espero estar involucrada en algún momento de ellos, pero me supongo que a las 3 de la mañana debe haber un padre que tenga ganas de hablar y de gritar y decir, estoy hasta el copete de esto, ya no puedo más, no quiero, gritar, llorar y volverse humano, porque a veces se reprimen tanto que eso crea desplazamientos en los hijos, inclusive en los hijos no enfermos. Claro. Y además, por ejemplo, casi la mayor parte de los servicios de psicología que se dan en los centros de rehabilitación está orientado a moldear un proceso de rehabilitación de la persona afectada. Sí se revisan algunas cuestiones de familia, pero muy superficialmente, porque no le daría el tiempo. A lo mejor el proceso psicológico es más largo, implicaría otra estructura, más tiempo, y no les da. Entonces está orientado a reforzar los procesos de rehabilitación, que pueden ser pues, muy cortos o muy largos, ¿no? Pero solo las urgencias emocionales, las urgencias psíquicas del momento, creo que también es algo que ojalá nos esté escuchando alguien que pueda moverse por ahí para darle esas 24/7 y que les sirvan aparte de práctica profesional a los estudiantes de psicología si quieren, pero que haya un algo donde uno pueda llamar y decir, sabes que solo escúchame, ¿no? Sí, claro. Pues sí se han dado algunos casos y normalmente se derivan a otras instancias de especialidad psicológica. Pero ¿qué sucede? Que lo revisa la persona ahí, pero está fuera de contexto. Y a veces esa persona que está ahí no tiene ninguna experiencia en los procesos de rehabilitación, ni mucho menos algunas consecuencias o de diagnósticos de discapacidad. Desafortunadamente así. Hace muchos años a mí me tocó hacer un pequeño estudio entre lo que se estudiaban las escuelas de especialidad, normales de especialidad, y no había ninguna materia de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, si yo quería ser un maestro especialista en atender ciegos, pues no tenía nada que ver con los neuromotores, ni con los problemas del lenguaje. Mucho menos no había una materia de rehabilitación integral. Entonces,
Yo tenía algunos estudiantes de esa escuela y les empezaba a dar lo básico de rehabilitación, lo básico de diagnóstico. Ujú. No sé, probablemente Bueno, ojalá ya una haya semilla cambiado, quedó ¿no? sembrada. Otro problema es que a mucha gente no le interesa atender a este grupo de niños, sean médicos, sean terapistas, sean psicólogos, sean esto. Entonces tienen ahora sí como decimos en México, se la tienen que rifar los papás. Pero yo pienso que aún así hacen muy buen trabajo. La gran mayoría de padres resuelven sus problemas familiares, resuelven sus Sí, problemas del niño, hacen todo el esfuerzo, siempre están buscando sí, cómo ayudar y la forma, el cariño con la cual los atienden, los limpian, los levantan, los cargan, les hablan, es impresionante. De que sí. hay un Y es amor admirable. enorme ahí y ganas de ayudarlo. Y ahí entra esto de que decía de si gritar en la noche y no sé qué. Yo lo que pienso es que en la noche, cuando todo está en silencio, la gente llora porque no sabe qué va a pasar Claro, cuando se vayan ellos y los hijos se Se queden. queden. Sobre todo si el claro. niño no habla, si el niño no camina, va a ser un problema muy Y es grave. una gran preocupación de las familias. ¿Qué va a pasar con él cuando yo no esté? Ujú. Claro, Entiendo que mi hijo, hermano de él, no tiene la responsabilidad, pero yo quiero. Y entonces claro. empiezan incluso a buscar soluciones un poco mágicas, ¿no? Sí, Tratando de que eso cambie, ¿no? sí. Cuando tal vez, como dice la doctora, lo que haya hecho lo ha hecho bien, ¿no? A mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, de gente de la Sierra de Chihuahua que con el niño a espaldas venía a rehabilitación aquí a la Ciudad de México sin ninguna falta. Sí, Que era un viaje tal vez de 24 o 25 horas. sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y es que ese compromiso nace del amor, pero precisamente por eso, porque nace del amor, es que creo que debe de ser muy difícil. Ahorita estaba pasando por mi cabeza un niño de los 2 a los 6 años, neurotípico, eh, Sí. tiene ciertas expectativas de desarrollo y una cosa que sí sucede en nuestra sociedad es que inclusive entre aquellos que llamamos sanos o normales, hay competencia y comparación. Eh, Creo que para estos padres también debe de ser muy difícil, inclusive la comparación de sus propios hijos, el sano y el enfermo, ¿no? Sí. Y no sé si involucren en todo esto de la operación y del tratamiento, no sé cuál es la experiencia de la clínica, a los hermanos para que vayan comprendiendo el proceso y les sea un poco más difícil. No, pues Digo, menos la difícil. problemática es muy grave para Ajá. nosotros y nosotros tenemos un poco el entrenamiento y el conocimiento y la enseñanza de la escuela francesa, Ujú, desde Porfirio Díaz en la medicina en México hasta personalmente haber ido a estudiar a esos lugares. ujú, Ellos trabajan por segmentos, ¿no? O sea, yo me encargo de aquí a aquí, otro viene y se encarga de aquí a ujú, acá, otro, y ujú, entonces conforme va pasando el año se les van haciendo las ujú. cosas bien. Ok. El problema del mexicano es que quiere apoyar, abarcar todo. Ujú, Opina y critica lo que hizo lo que hizo el otro, todo está mal, él es el ujú. que sabe, pero él no hace lo suyo. No es confiable tampoco. Entonces es un problema. Nosotros no podemos, como un día nos criticaban porque no hacíamos nada de prevención. Si tenemos un quirófano, ¿cómo vamos a prevenir? Podríamos prevenir si viviéramos en una zona rural, Ujú. en un centro de salud donde podamos ver a la familia, ver el control prenatal, y todo. Esa es Ujú, la ujú. prevención, pero ya el quirófano, cuando ya vienen todos descompuestos, pues ¿cuál prevención puede No, haber no, ahí? no. No nos toca. Ahí cuando nos toca la Pero, corrección, por ¿verdad? ejemplo, ahora con la doctora Mora que nos ha apoyado, el otro día operamos a un niño que tuvo resultados impresionantes, buenísimos, que caminaba con ayuda, con los pies mal, ahora ya camina solo, bien, casi hasta corre, pero me sorprendió mucho lo que dijo la doctora. Ahora él no solo ya camina, ya cuenta del 1 al 10, Ujú. sabe sabe los colores en inglés, entonces me sorprendí porque esa parte nosotros no la cubrimos, nosotros nos preocupamos en que logre pararse para que logre tener estimulación cerebral. Lo que sigue, pues ya está en manos de alguien más que sea experto en esa área. Pero nosotros, si no tenemos los donativos suficientes para operar a los niños que Claro. están ahí, menos nos vamos a poder preocupar por lo que sigue, porque eso le toca a alguien más, no a nosotros. No podemos ser todólogos. No. Y esa es la forma en cómo trabajamos. Tomamos nuestra parte, la resolvemos. Lo que sigue, pues, afortunadamente los padres toman en Ojalá sus más manos las organizaciones cosas. se unan a esta causa, ¿no? Y que nos den señales de vida y cómo encontrarlos y cómo
y cómo remitir personas. Y creo que, ya sé, estoy medio John Lennon, medio Imagine, pero si en algún momento tiene que caernos el 20 de que si no lo hacemos en conjunto no va a salir. O Es que sea, de además es verdad una es necesidad. invitación. El Sí, tema es complejo que requiere el punto de vista y la acción de varias especialidades. O sea, sí, eso es claro. real. Y de compromiso y de altruismo también. Ahora, también hay que pensar no solo en los padres como responsables del cuidado del niño. Lo que ocurre es que cuando nace un hermano o ya había un hermano, los padres le empiezan a dar parte del cuidado a ellos de Sí, una manera como a ser responsables, pero ellos lo toman a bien, normalmente lo toman sí, a bien y ayudan, apoyan, a sí. veces sirven como estímulo, corren con la pelota y el hermano quiere, esas ganas que le pueden transferir al hermano hace que traten o intenten mejorar más. Pero el Ujú, problema también es que estos niños, conforme crecen, empiezan a resentir las claro. diferencias de trato, las diferencias económicas inclusive. Hay por ahí una anécdota de una niña en internet donde dice que ella entiende la situación de su hermano, ella ayuda en la situación del hermano, ella ama a su hermano, ella quiere hacer todo lo que esté en sus manos para hacer lo mejor para su hermano, pero que cuando ella pide algo, le compren algo, siempre le dicen que no hay dinero porque se gastó en las cosas del hermano. No, Y entonces ella dice, aunque lo entiendo y lo acepto, no me gusta no y deja de no me doler, claro. parece, ajá, no me parece, se me hace injusto y entonces se queja de algo que no se queja con nadie ni con los papás, pero ella trae su queja interna de lo que le está pasando. Hay veces también que la madre deja en la hija las responsabilidades de ella. Sí. Entonces, claro, dice, yo voy a trabajar, cuida a tu hermano. Entonces la niña se convierte en la mamá No, y del aparte, y hermano. vienen todos los problemas Exacto. psicológicos de la descolocación. Porque ya los roles se están confundiendo, se están mezclando, y eso crea Sí, ansiedad, eso crea estrés, eso crea despersonalización. claro, y finalmente la realidad es de que esa niña, esa hermanita o ese hermanito, finalmente tiene sus propias expectativas. Que si contempla al hermano está bien, pero son los menos casos. Casi la gran mayoría, con toda justicia y razón, dice sí, pero yo tengo mi propia vida, tengo mi propio proceso. Sí, eso no es egoísmo, No, eso no no es es egoísmo, egoísmo, es no. realidad, ¿no? Probablemente eh, le toque un hermanito sensible, probablemente le toque un hermanito simpático, etcétera, y lo quiera muchísimo, pero la realidad es que ese niño, al crecer, cada uno tiene sus propias expectativas, sus propios intereses, sus propias ansiedades, sus propias dudas, ¿no? Incertidumbres, etcétera. Pues es que tratando de darle como una vuelta a la dona, creo que hay que insistir muchísimo en que si podemos no llegar a atender al niño en la etapa de los 2 a 6 años, que ya luego veremos las demás, que no hay que perder el tiempo. No, hay que tratar de hacer el corazón un poquito más frío, el cerebro un poco más calculador y decir, aquí hay un problema, no perder tiempo valioso. Si ver que las terapias no están resultando, pues es que ahí no es. Pero también tener la tolerancia de dar la oportunidad a una terapia, porque a lo mejor ahí sí es, o a o a un médico, o sea, ¿cómo calculamos las aguas de esos tamales? Porque no está fácil. Está muy fácil. Y contestando a la pregunta Ajá, inicial que no contesté de que si todos los niños necesitan cirugía, la respuesta es un categórico sí. Porque ahí está, ahí está, las contracturas se van a mejorar cuando esté en terapia. Pero sí, si el niño se enferma y un mes deja de ir a terapias, cuando sí, regresa otra vez Otra está vez. con las claro. contracturas. Pero cuando crezca, las contracturas van a ser más graves, más severas y Ujú. van a deformar los huesos en crecimiento. Entonces, si no se opera a tiempo, va a haber problemas. Y la mayoría de los libros de ortopedia dicen que hay que esperar a que se deformen para operarlos. Nosotros hablamos de la cirugía preventiva, que Ujú. es corregir las contracturas actuales y prevenir las deformidades futuras. Claro, y eso va a permitir que la plasticidad cerebral nos ayude más a la estimulación para obtener una maduración cerebral un poquito más eficiente, ¿no? Claro, hay una anécdota un poco Ajá, chistosa en relación a lo que hacemos nosotros. Cuando empezaron a venir los niños de Puebla, de la Sierra de Puebla, pues empezaron a venir de todos tipos, con todo tipo de deformidades, pero algunos con parálisis cerebral. Y empezamos a buscar la forma de ayudarlos sin que tuvieran que ir a un centro de rehabilitación.
buscamos la forma de hacer una cirugía con pequeñas lesiones para que no tuvieran que estar con hospitalizaciones prolongadas. Incluso hasta encontramos la forma de no poner puntos de sutura en la piel para que no tuvieran que regresar, porque la mayoría de los padres el día que vienen no trabajan y ese día no comen. Claro. Entonces está muy complicada la vida de Sí. ellos y luego operarlos, para decirles tienen que ir a rehabilitación todos los días, no pueden hacerlo. Claro. Entonces, en ese entonces surgió, pues el pie está así, pues yo lo pongo así, no tiene mucha ciencia ponerlo en el sitio correcto. Si los dedos están todos así en el pie, pues nosotros los ponemos totalmente derechos. No tiene ciencia, eso es algo muy simple. Que la muñeca está toda así, nosotros la corregimos. Que la columna está así, nosotros la enderezamos. Que la saliva escurre en 2 cortecitos pequeñísimos, lo arreglamos. Ok, todo eso, ¿cómo lo logramos? Pues en base a estas cirugías de mínima invasión. Pero nosotros pensamos que el problema llegaba hasta ahí. Ya enderezamos el pie, ya enderezamos la esta, ya quitamos la saliva, ya es menos discapacidad. Pero no, lo que ocurrió fue que un día, por ejemplo, me habla una señora llorando y me dice, doctor, le quiero agradecer porque mi hija me dijo mamá por primera vez. Y entonces, como yo soy muy bromista, porque no me gusta ponerle cosas horribles a lo que está feo, pues yo le digo, señora, yo no fui, a mí no me eche la culpa, le digo, yo nada más le operé los pies y las manos. Claro. Y entonces me dijo, doctor, pues usted dirá lo que quiera, pero gracias a usted ella habló. Y qué palabra, y cuando ¿no? Tan colgamos, simbólica. claro. Y cuando colgamos, yo le dije a la anestesióloga, que yo le hice hablar, yo que tengo que ver, no tengo nada que ver. Pasó y a los 2, 3 semanas, otra mamá dice, doctor, pues es que ahora habla como periquito. Y yo me quedé, ¿cómo que habla? Otra señora me dijo, no, es que pues ya se le interesaron los ojos. Y dije, yo, ¿qué tiene que ver todo eso si yo lo que hice fue operar los pies? Pues después empezamos a encontrar que era algo que siempre ocurre cuando se enderezan los pies, cuando ponen la totalidad de la planta del pie en el piso, cuando separamos el dedo pulgar, el cerebro se estimula también, porque la zona de la mano en la corteza cerebral ocupa una gran zona, súper importante. Si en esta mano empieza a funcionar, empiezan a conectarse cosas, y entonces empezamos a ver resultados que nunca habíamos imaginado con esta cirugía. A tal grado es la experiencia y la frecuencia con la cual ocurren los cambios después de cirugía, que ahora podemos decirle, yo le he dicho a muchos padres, si su hijo tiene menos de 8 años, si se logra parar con ayuda, si dice al menos 3 palabras, le firmo donde quiera que él va a hablar y va a caminar. Porque todos los niños responden así, no porque yo está muy bueno. Todos los niños logran, gracias a esa cirugía, respuestas cerebrales que hacen que se conecte todo. Por eso es la importancia de lo que dice Lick. La plasticidad cerebral ocurre porque tienen retraso psicomotor y van a irlo corrigiendo, pero con estimulación se va al máximo. Eso es lo que la gente debe entender de la importancia de corregir las contracturas cuando apenas empiezan, no cuando ya están graves. Moraleja, entre antes mejor. Pues la verdad es que sí, el problema, o otra vez yo soy el de los problemas, es que la cirugía cuesta. Claro. Sí. Entonces, esta cirugía que hacemos nosotros, realizada en un hospital de alto nivel en México, privado, puede tener un costo porque se paga músculo por músculo. Operamos entre 40, 50, 60, el más grande, lo operamos la semana antepasada, 69 músculos. El costo de una cirugía como esa en esos hospitales ronda los 750,000 pesos, que son los 35 o 40 mil dólares. Wow. Es muy complicado hacerlo ahí. Ahora, en la fundación, la cirugía para los niños en pobreza extrema es gratuita. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros para eso nacimos como institución. Pero luego llegan los papás con diferentes niveles socioeconómicos que quieren ser atendidos. Pero pues nosotros tenemos responsabilidad con ellos, no con los otros. Entonces dicen, bueno, ¿por qué? Una vez una entrevista me decía alguien, ¿y por qué no amplía a los que son de todos los grados de pobreza? Porque son como 40 millones. Oye, no, o sea, pero, no me lo ponga a mí. Pero voy a pensar en esos comedores que puso John Bon Jovi, no sé si los hayan oído, en Nueva Jersey. Son comedores en los que si no tienes dinero para comer, comes gratis. Lo único que pide es honestidad y buena voluntad. Si trae lana, paga. Para que sigan comiendo los demás que no tienen para comer. No sé si podría hacer. Con honestidad y buena voluntad no funciona. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Nos mandan por correo antes, ahora ya es por WhatsApp y todo esto. Nos mandaban por correo. Doctor, mi hijo está mal, a mi papá le amputaron una pierna, a mí me atropellaron, mi mamá tiene diabetes, el perro lo tiraron, no tenemos nada, no sé qué. Por favor, ayúdenos. Enviado desde mi iPad. Pero era viejita. Enviado desde mi
viejita. No existe Es la la posibilidad de primera que sea generación. viejita. Entonces, no, el que tiene ahora un iPhone, no me diga que está. Entonces, mucha gente hace trampa. Y la gente que es pobre verdaderamente Sí. es la gente más sencilla, más simple, más efectiva, más consciente, más amorosa, que sigue todas las instrucciones, que nos habla cuando es necesario, que sigue todas las instrucciones, que tiene los mejores resultados. En cambio, todos los que se ponen roñosos, que eso no, que si va a funcionar, que por qué no, que por qué me cuesta, que a ella no le cobraron, a mí sí, esos son los más problemáticos, son los más difíciles, son los que logran menos resultados y son los que se van molestos, que hemos tenido como 4 o 5, que yo digo, mejor no vengan, o sea, déjenos atender a los que sí quieren ser atendidos Ay, y seguir todo. Aquí voy a aprovechar para volverlos a invitar, a llamarlos, por favor, terminen de ver todos los videos, eso puede lograr que un niño se opere, hablen de nosotros, que nos conozcan, que se suscriban, de verdad todo esto puede apoyar. Si por ahí su cartera y su voluntad les permite, échenos un donativo para que otro niño se opere, les damos recibito de reducción de impuestos de IAP, claro. O sea, de verdad, si está en sus manos, de verdad se va a sentir padrísimo ayudar. Yo creo que para poder terminar con el episodio de hoy, porque nos quedan bastantes más, doctor, ¿qué consejos, qué lista de cosas hay que hacer? ¿Qué nos podrían recomendar para abordar este asunto? Bueno, no sé qué sugiere, Rico. Yo creo que, como siempre, ¿no? Hay que ser reiterativo. En la mínima sospecha hay que pedir ayuda, pero tratar de... están publicados los teléfonos, hablar. Se van a contestar todas las preguntas, se va a dar información fehaciente, real, ¿sí? A veces por dolorosa que sea, siempre hay que aproximarnos a eso. Yo creo que el primer paso es siempre tratar de informarnos. A lo mejor al principio, pues tratamos de pensar que no es tan grave, que no ha sucedido nada, que hay miles de alternativas. La única realidad es que la realidad a veces no está en la cara y fuerte. Entonces, es por eso que es importante, lo primero es que tengan información de lo que tiene su hijo. Así. Si los diagnósticos están incompletos, si son equivocados, si no les dicen qué problema es, a dónde va a llegar, esto va a ser un problema muy grave para ellos. Primero se deben informar. Segundo, deben comunicarse con otros padres que ya vivieron la experiencia. Por eso es bueno cuando van a centros de rehabilitación que hacen amigos dentro del grupo. Y casi siempre los papás ven la gravedad de su hijo y buscan quién de todos tiene una gravedad igual y guardan la referencia. Cuando uno de esos niños va a atención al Centro de Cirugía Especial de México y empieza a hacer cosas sorprendentes, inmediatamente van, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué está caminando? Sí. ¿Por qué está haciendo esto? Eso es muy bueno para todos los papás porque se van comentando dónde, porque esto ocurre, si hay un lugar donde las cosas no se hacen bien, ellos no vayas a tal lugar, son terribles. Y también cuando hay algo, ve a tal lugar. Hay gente que me ha dicho, estaba en la iglesia, se me acercó una señora, vio a mi hijo y dijo, mi hijo tiene lo mismo. Yo fui a tal lugar y ahí lo atendieron. Por eso estoy acercando con ustedes. Entonces, la información y la comunicación entre padres es el primer consejo, de tener la información de qué problema tiene su hijo, qué tan grave, cómo se llama, qué tantas partes del cuerpo afecta, para saber de qué punto está partiendo. Y después saber con otros papás qué han hecho de tratamientos, de cosas que funcionaron, cuáles no, y eso es muy importante. Ese sería el primer consejo. Yo tuve la oportunidad de hablar casi con 100 casos que usted operó, doctor, con los papás, y cómo se enteró. Es que fulanita me dijo que tengo una vecina, me dio la referencia del doctor. Logré cerca de 100 casos y todos hablando maravillas, ¿no? Pero es cierto, el primer contacto, la primera referencia fue de padres a padres, ¿no? Esas redes de apoyo que se va a hacer. Regularmente la publicidad, ¿no?, por boca suele ser más confiable, ¿no? Sí, pero pues antes era la mejor porque no había redes sociales, no había internet. No. Hoy es una bendición que exista porque aquí la gente de Argentina con la de Venezuela, con la de México, pueden hacer grupos, pueden comunicarse y pueden saber qué funciona y qué no funciona. Porque YouTube, de Internet, está plagado de yo soy el mejor, vengan con nosotros, no, vengan, uy, su hijo va a volar. Y la realidad es que mucho de eso es incorrecto o es incompleto. Claro, y aquí hay que puntualizar algo, aquí no estamos
vendiendo nada, aquí estamos ofreciendo ayuda. Sí, que busquen soluciones que les sirvan y lo comparen y vean si otros niños han tenido solución y entonces acercarse a eso. Si no, que se vayan con pies de plomo porque no todo, la gran mayoría no funciona y no se los dicen. Todo el mundo vende sus servicios como si fuera lo mejor. Si donde van no se sienten a gusto, vayan a otro lado. Es la opción. Yo no creo que haya un mejor lugar en el mundo para hacer algo, pero todo el mundo está buscando encontrar solución a los problemas graves. Lo único es que son tan graves que no está tan fácil. Nosotros de suerte caímos a esta cirugía que ha logrado hacer cambios sorprendentes y que los papás están contentos con los resultados. Y si están contentos, pues nosotros también. Y nosotros, ¿no?, como sociedad muy agradecidos de que existan, porque es una alternativa a la que muchas personas podrán tener acceso. Yo, si me pidieran, me lo van a pedir, ¿verdad? Que yo dije alguna conclusión. Mi conclusión sería, sigan todos estos en vivo para que nos vayamos empapando del tema, sí, de parálisis cerebral, sí, de cada una de las etapas, sí, pero yo les pido que utilicen su imaginación, su experiencia propia y se darán cuenta, en serio, que esto puede extrapolarse a cualquier tipo de enfermedad, de patología, de cuestión tanto física, psíquica, mental, emocional, y se darán cuenta que entre más temprano mejor, que no se puede solo, que podemos hacer equipo como sociedad. Esa sería mi aportación, y no sé, doctores, si quieren cerrar de alguna manera y nos despedimos. Sí, queremos cerrar de varias maneras, porque queremos darle 10 consejos a los padres que son útiles y que les van a servir si es que los llevan a cabo para enfrentarse al menor número de problemas en el tratamiento y manejo de sus hijos. El primero es el que dijo el que es información para saber de qué punto parten y qué es lo que van a lograr si hacen comunicación con otras familias. Va a ser como un trabajo en equipo y ellos nunca se dicen mentiras, se dicen ve a tu lado, esto no lo hagas. Yo cuando estaba de tu hijo, mi hijo estaba de la edad del tuyo, pasó esto y lo otro, y se van informando de fuentes fidedignas, aunque no son fuentes científicas, pero son fuentes que vivieron la experiencia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ese es el primer consejo. El consejo segundo sería no confiar en terapias, equipos, robots, láser cubanos, aromaterapia y quién sabe qué tantas brujerías que no funcionan y que aparte los anuncian como si fueran resultados milagrosos. No existen los resultados milagrosos en parálisis cerebral que no tengan que ver con cirugía. No hay forma. Entonces, no confíen en eso porque no les va a funcionar. Y si no, va a pagar la curva de aprendizaje con todos los errores, ¿no? Entonces, el tercer consejo que les podemos dar. Es importante saber que el 95% de las terapias y todos los tratamientos que dicen no son efectivos o son muy poco efectivos. Y las contracturas no se van a corregir si no es por medio de cirugía. No hay vuelta de hoja, no hay férulas, terapias, no hay. Si no se corrige por medio de cirugía, no se logra. Pero lo más importante es que por medio de cirugía, en 3 minutos se corrige una contractura con una pequeña incisión y con cirugía mínima invasiva. Excelente. O sea, es increíble que se pueda corregir un problema que un terapeuta puede tardar hasta 1 año y se corrija en 3 minutos. Entonces, acérquense a esas opciones porque son las únicas que por el momento que le pueden dar resultado visible, inmediato al terminar una cirugía, que es de bajo riesgo y que es pues con nosotros, aunque es gratis para la familia, a nosotros nos cuesta, pero nos cuesta a nosotros en pobreza extrema. Claro. En los demás pues tendrán que ver cómo le hacen, pero nosotros no. Luego, el cuarto punto. Es muy común que desde recién nacidos, 1 año, 2 años, los doctores, los terapistas dicen, su hijo ni se haga ilusiones, no pasa la noche, no, ni va a durar 5 días en terapia intensiva. Los papás sufren, sienten terrible esa opinión. Al final los niños sobreviven, pasa todo esto. Pero más adelante les hacen estudios. Entonces ven radiografías, uy, no, su hijo nunca, jamás va a caminar. Hemos visto radiografías terribles y el niño camina. Sí. Y hemos visto radiografías perfectas y el niño no camina. Sí. Lo que ven en las radiografías no es confiable, ni las resonancias, ni las tomografías, ni las resonancias, cuando pasan los años y el niño recupera parte de su retraso psicomotor y hay estimulación cerebral de alguna manera adecuada. Todos esos falsos pronósticos no son. Entonces,
todo lo terrible que les dicen al principio, no lo crean porque no necesariamente es cierto y lo único que crea es tristeza, sensación de que no van a poder lograrlo, de que el problema es más grande de lo normal. Ok. El quinto, entonces, estos pronósticos, en el caso de cirugía, el doctor dice, bueno, pues tiene muy poquito problema, espérese a que tenga el pie totalmente mal o la mano mal y ya lo operaremos. No crean eso, porque cuando lleguen a ese punto, la cirugía es grave, es larga, es dolorosa, pues con grandes cicatrices, cortando huesos, poniendo placas, tornillos para acomodarlos, yesos por muchos meses y el resultado es muy pobre. Y es No costoso, muy costoso. Y es mucho más costoso. Porque es Y por algo se llama técnica antigua. Entonces, no esperar a ese punto, no es, por ejemplo, hay lugares de internet donde dicen muchas cosas, esas grandes instituciones, por ejemplo, dicen, no se dejen operar las glándulas de la saliva, porque ya pues no pueden pasar saliva y no pueden deglutir. Es absoluta mentira. Hay más de 10 millones de glándulas y se quitan 2. O sea, ¿cómo puede afectar? Posibilidad de seguir deglutiendo. Hay quien que afirma que no hagan las cosas, que tengan cuidado con esas afirmaciones tan categóricas en internet. La siguiente, bueno, por más terapias que hagan, no van a corregir las contracturas, ya lo dijimos hace un rato. Por lo tanto, no importa cuántas hagan, dónde las hagan, con quién las hagan, cómo las hagan, no van a revertir la espasticidad ni la contractura. Y el problema es cuando se hace adolescentes, van a enfrentar al peor problema que se podrían haber imaginado y de adulto peor. Porque no solo es, como ya dijimos, el niño que se contractura y se deforma, sino que el padre se hace viejo. Entonces se hace mucho más complicado. No esperen llegar a ese punto porque la vida se los va a cobrar. Y además, doctor, esta contractura no corregida a tiempo, ¿no se vuelve después o no existe un dolor crónico en la persona? El problema es que los huesos que están metidos en una articulación con las contracturas se salen de su lugar. Y entonces se deforma terrible las muñecas, los codos, las rodillas, las caderas, los pies, que hace imposible movilizarlos. Y entonces la complejidad para corregir eso se aumenta, la cirugía es mucho más grave, las técnicas son más fuertes, los resultados son más pobres. La frustración. Y la persona vive con dolor. Y el dolor es una constante. La frustración. Y afecta enormemente la calidad de la vida de esa persona. Luego, otro consejo, tengan mucho cuidado y no olviden al resto de la familia. Nosotros tenemos anécdotas muy tristes de estos casos. Por ejemplo, una vez me dijo la mamá que la hija sana se enfermó y tuvieron que llevarla al hospital y estuvo internada y cuando salió, y la mamá le dijo que qué quería, ella le pidió volver a internarse. Y cuando la mamá le dijo, ¿cómo se te ocurre? Pero si estabas mal, dice, es que es la única manera que me hagas caso. Entonces, hay que tener atención de los demás hijos, porque si no, esos hijos pueden crear cierto resentimiento, pero lo que es una mala vida. Claro, es una mala vida cuando todos merecen el mismo nivel de amor. Y para lograrlo hay alternativas terapéuticas para todos y cada uno de los miembros de la familia. Entonces, como decíamos hace un rato, notan la diferencia de atención tanto de presencial como de compras, de regalos, por ejemplo, logran algo y en vez de que le digan, ay, qué bien, qué bueno que lo hiciste, pues como el otro no puede, entonces se sienten limitados. Y la realidad es que los dos son dos personas diferentes, que los logros pequeños no son igual de grandes que los logros hasta grandes. Hasta niños sanos, ¿eh? ¿Y? Luego, el problema de la sobreprotección, siempre hay un papá, siempre yo les pregunto, ¿quién es el que más protege al niño? Y voltea a ver uno al otro, ¿no? Porque ya saben quién de los dos da las órdenes y quién no las cumple de los papás, porque pobrecito, pero es que mira cómo está. Entonces lo que hacen, no siempre, pero es frecuente, niños tiranos. Claro. Y niños tiranos existen, pero discapacitados tiranos es muy fuerte. Yo he visto cómo un niño le pega a su papá en la cara cuando el papá con todo el amor lo quiere cambiar y él no quiere, y entonces le pega al papá y el papá se aguanta y lo acomoda y es muy triste que el niño encima le están ayudando porque le están haciendo el favor de ayudarlo con su discapacidad, encima ataque a los que están a un lado y exija y llore por todo, y si no me dan esto lloro, y si no me dan esto me enojo, y hace niños tiranos. Y a lo mejor esa agresión es un reclamo inconsciente porque lo vean inclusive hasta normal. Yo también me enojo, yo también perdono. Sí, es la base de ser una persona adulta minusvalente. Claro. Luego, los consejos que les pueda dar gente que sean encontrados, ellos no les hagan caso.
O sea, si un terapista dice que requiere la terapia fulana que es la mejor y otro dice que esa no, que la mejor es otra, es ninguna de las dos. Si un doctor dice hay que usar estas férulas y este doctor dice estas son, no están que usar las otras, no hagan caso. Si un doctor dice hay que operarlo urgente y el otro dice no requiere cirugía, no hagan caso. O sea, se están enfrentando a veces en que el médico que está en institución dice que no requiere cirugía. Pero hay una anécdota de una señora donde dice, tuvimos que ir a un médico privado y cuando llegamos al médico privado, era el mismo doctor de la institución que dijo que sí necesitaba cirugía. Porque aquí, Cuando acá dijo que sí, no, claro. que acá le iba a cobrar. Claro. Entonces tengan cuidado con las opiniones encontradas porque realmente les están tomando el pelo. ¿Y qué otra tenemos? La última. No esperar, y como ya no esperar a que un niño se deforme gravemente para poder atenderlo por medio de cirugía. Tienen que saber, o incluso este programa y muchos que hacemos sirven para que la gente se entere que hay cirugía preventiva, no cirugía. Hay tres tipos de cirugía: la cirugía preventiva, la cirugía reconstructiva y la cirugía de salvamento. Entonces no vayamos a las de reconstrucción y salvamento porque no las hacemos preventiva. Entonces es muy importante que sepan que actuar a tiempo, como habíamos hablado, va a dar lugar a mejores resultados y mejor calidad de vida. Y bueno, esos son nuestros 10 consejos. Y yo les aconsejaría que se metieran al canal CC Media Comunicación con Causa, porque ahí hay algunos videos, testimonios de todo lo que hemos estado hablando hoy, para que nos empapemos un poco más del tema. Invitarlos a que nos sigan acompañando hasta que terminemos esta serie. ¿Les parece bien? Pues aquí estaremos. Aquí estaremos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues vamos a sumarnos a esta comunicación con causa y a procurar que en lo que esté en nuestras manos, dar un poquito más de bienestar. Se siente muy padre, alimenta aquí el corazón, alimenta la mente. Recordarles que se suscriban al canal porque eso nos ayuda mucho, porque Muchísimo. con eso podemos operar a más niños y ver los programas completos. Si ven los programas completos, eso el algoritmo nos ayuda. Internet nos ayuda con dinero, una vez que lleguemos a cumplir ciertas metas, y ese dinero es obligada y estrictamente destinado a las operaciones de los niños. Y poco a poco iremos explicando cuántos se operaron gracias a los programas y todo esto. Así que gracias. Tendrán cuenta. Exacto. Padre. Pues nos vemos en la que sigue. Muchas gracias por estar con nosotros.